A lo largo de su existencia, la humanidad ha sido testigo del descomunal e incontrolable poder de la naturaleza. Más allá de las ficciones apocalípticas, la historia de nuestra especie está marcada por eventos reales, fenómenos climáticos, geológicos y ambientales tan devastadores que alteraron el destino de civilizaciones enteras, borraron ciudades del mapa y cambiaron el clima global en cuestión de días. Estos sucesos quedaron grabados a fuego en las crónicas, los diarios y la memoria de quienes lograron sobrevivir para contarlo. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos vamos a adentrar en los archivos de la supervivencia humana para repasar las 5 mayores catástrofes naturales documentadas y registradas de la historia. No estamos hablando de mitos ni de leyendas abstractas, sino de cataclismos reales cuyos efectos destructivos y climáticos fueron tan masivos que desafían nuestra comprensión moderna. Prepárate para conocer los momentos en que la Tierra tembló, se oscureció y demostró quién manda realmente en este planeta. Comencemos el conteo definitivo. Número 5. La erupción del monte Vesubio y la desaparición de Pompeya. Viajamos al año 79 de nuestra era, en pleno apogeo del Imperio Romano. Las ciudades de Pompeya y Herculano eran prósperos centros de comercio y descanso para la aristocracia romana, situadas a las faldas de una montaña que los habitantes de la época consideraban pacífica y fértil. Sin embargo, el monte Vesubio no era una simple montaña, sino un volcán activo que había estado dormido durante siglos, acumulando una presión inimaginable en su interior. La mañana del 24 de agosto, el suelo comenzó a temblar con violencia y la cima del volcán estalló, lanzando una columna de humo, cenizas y piedra pómez que alcanzó los 30 kilómetros de altura, oscureciendo el cielo por completo. El escritor romano Plinio el Joven presenció el evento desde la distancia y dejó el primer registro detallado de la catástrofe. Durante horas las piedras ardientes llovieron sobre Pompeya, colapsando los techos de las casas. Pero lo peor llegó durante la noche, cuando la columna volcánica colapsó y desató corrientes piroclásticas. Olas de gas tóxico y ceniza a más de 300 grados Celsius que avanzaron a cientos de kilómetros por hora. Las ciudades quedaron sepultadas bajo una capa de 6 metros de ceniza compacta, congelando en el tiempo el último instante de miles de personas y convirtiendo esta erupción en el desastre natural más famoso y mejor documentado del mundo antiguo. Número 4. El gran terremoto de Lisboa de 1755. La mañana del 1 de noviembre de 1755, los habitantes de Lisboa, la próspera capital del Imperio portugués, se reunían en las iglesias para celebrar el Día de Todos los Santos. A las 9:40 de la mañana, la tierra comenzó a rugir y a sacudirse con una furia sin precedentes. Un terremoto con una magnitud estimada de 8,5 en la escala de Richter, cuyo epicentro se situó en el Océano Atlántico, golpeó la ciudad durante casi 10 minutos continuos. La violencia del sismo derribó iglesias, palacios y miles de viviendas, atrapando a los ciudadanos bajo los escombros. Debido a las miles de velas encendidas por los altares de la festividad, se desataron cientos de incendios simultáneos que devoraron los restos de la ciudad en pocas horas. Buscando refugio del fuego, los supervivientes corrieron hacia los muelles del río Tajo, pensando que el agua sería el lugar más seguro. Sin embargo, unos 40 minutos después del terremoto, las aguas se retiraron para revelar el lecho marino y, de inmediato, un tsunami colosal con olas de más de 12 metros de altura golpeó la costa, arrasando el puerto y ahogando a miles de personas. Este triple desastre destruyó el 85% de las estructuras de Lisboa, causó la muerte de decenas de miles de personas y provocó tal impacto psicológico y político en Europa que dio origen al nacimiento de la sismología moderna y alteró los debates filosóficos de la Ilustración. Número 3. La erupción del Tambora y el año sin verano. Viajamos ahora a la isla de Sumbawa, en la actual Indonesia, en el año de 1815. El monte Tambora era una imponente montaña de más de 4.000 metros de altura. En abril de ese año, el volcán desató la erupción más violenta y masiva registrada por la humanidad desde el inicio de las civilizaciones, un evento de categoría 7 en el índice de explosividad volcánica. La detonación fue tan colosal que se escuchó a más de 2.000 kilómetros de distancia. El volcán expulsó más de 150 kilómetros cúbicos de material a la atmósfera y la fuerza de la explosión redujo la altura de la montaña en un tercio de su tamaño original. La catástrofe inmediata se cobró miles de vidas en las islas cercanas debido a los flujos piroclásticos y los tsunamis. Pero el verdadero desastre fue global. El Tambora lanzó millones de toneladas de dióxido de azufre a la estratosfera, creando una densa capa de aerosoles que rodeó el planeta
y bloqueó la luz solar. Al año siguiente, en 1816, el clima mundial colapsó. En Europa y América del Norte, el verano nunca llegó. Se registraron nevadas y heladas en pleno mes de julio y agosto. Las cosechas se pudrieron en los campos y se desató la peor hambruna del siglo XIX. Los registros históricos de todo el mundo muestran cómo un solo volcán en el sudeste asiático cambió la temperatura del planeta, demostrando la interconexión extrema de nuestro ecosistema. Y antes de pasar al top de los tops, te pedimos que si te está gustando este video, no olvides registrarte y darle like. Número 2. El terremoto de Shaanxi de 1556. Para encontrar el terremoto más mortífero del que se tenga registro documental en la historia humana, debemos viajar a la China de la dinastía Ming, concretamente a la provincia de Shaanxi, en el año 1556. En mitad de la noche del 23 de enero, una falla geológica masiva se dio, liberando una cantidad de energía equivalente a un sismo de magnitud 8 en la escala de Richter. El gran problema no fue solo la intensidad del movimiento, sino la geografía y el tipo de vivienda de la región. Millones de personas en Shaanxi vivían en los llamados yaodongs, que eran viviendas artificiales excavadas directamente en las laderas de las colinas de Loess, un tipo de suelo arcilloso y blando muy propenso a la erosión. Cuando el terremoto golpeó en plena noche, mientras la población dormía, colinas enteras se derrumbaron, sepultando instantáneamente los asentamientos y aplastando las cuevas habitacionales. Los registros oficiales de la Corte Imperial China documentaron una devastación total en un radio de 800 kilómetros. En algunas ciudades, el suelo se abrió creando grietas de más de 20 metros de profundidad, y los ríos cambiaron su curso provocando inundaciones masivas. Las crónicas históricas de la época estiman que más de 830,000 personas perdieron la vida en cuestión de minutos, reduciendo la población de varias provincias a la mitad y dejando una marca imborrable en las historias de la arquitectura asiática. Número 1. La gran inundación del río Amarillo de 1887. El puesto número 1 se lo lleva un evento que demuestra cómo la combinación de la geografía, el clima y la densidad de población puede generar una catástrofe de proporciones bíblicas. El río Amarillo en China es conocido históricamente como el dolor de China, debido a su tendencia natural a sufrir inundaciones devastadoras. Al correr por un cauce elevado debido a la acumulación constante de sedimentos, el río requería que los humanos construyeran inmensos diques de contención para proteger las vastas llanuras agrícolas que lo rodeaban. En septiembre de 1887, tras semanas de lluvias monzónicas ininterrumpidas, el volumen del agua aumentó de forma descontrolada. El 28 de septiembre, la presión del agua rompió los diques de contención en la ciudad de Huanyuan. El río se desbordó con una fuerza imparable, abriendo una brecha masiva por la que escapó un torrente de agua que inundó más de 13,000 kilómetros cuadrados de terrenos habitados. El agua avanzó con tanta rapidez que borró del mapa cientos de pueblos agrícolas y dejó sumergidas a grandes ciudades comerciales bajo varios metros de lodo y agua. Los informes de la época describen escenas desgarradoras de familias enteras atrapadas en los techos de sus casas que terminaban cediendo ante la corriente. Se estima que la inundación directa y las epidemias de cólera y las hambrunas posteriores causaron la muerte de entre 900,000 y 2 millones de personas, convirtiendo a este evento en el desastre natural, no epidémico más mortífero y devastador de la historia documentada de la humanidad. La historia de nuestra especie es también la historia de nuestra adaptación ante los golpes más duros del planeta. Desde ciudades imperiales, sepultadas en ceniza, hasta ríos que reclamaron valles enteros, estos 5 acontecimientos nos recuerdan que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, la ingeniería y el control humano siguen siendo frágiles ante los ciclos y las fuerzas monumentales de la naturaleza. Si este viaje a través de las mayores catástrofes naturales documentadas de la historia te ha parecido interesante y te apasiona conocer los eventos más impactantes de nuestro pasado, te pedimos que nos dejes tu valioso apoyo. Dale un me gusta al video, déjanos un comentario contándonos cuál de estos cataclismos te ha parecido el más impresionante o aterrador, y no olvides suscribirte al canal activando la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos de investigación. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este conteo y nos vemos en nuestro próximo Top 5.